Facebook. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Bueno, yo quisiera decirles a todos muy buenas tardes. A nombre del Instituto para el Envejecimiento Digno de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México y de la Fundación Alzheimer México y AP, les damos la más cordial bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa 2020, que tiene el objetivo de orientar y concientizar a pacientes, cuidadores y familiares sobre la enfermedad de Alzheimer. Yo soy Ana Marosi y estaré a cargo de esta sesión el día de hoy. Les solicitamos por favor que sus dudas y comentarios los escriban en el chat. Al término de los 30 minutos de la ponencia, tendremos un espacio de 15 minutos para sus preguntas y respuestas. Muy bien. Iniciamos en esta ocasión con la presencia del doctor Diego Andrés Chavarro Carvajal con la ponencia Actualización en Demencias. El doctor Diego Andrés Chavarro Carvajal es especialista en medicina interna y geriatría, es maestro en epidemiología, es doctor en investigación gerontológica, especialista del Hospital Universitario San Ignacio y profesor del Instituto de Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, de donde nos habla. Y también es miembro de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. Doctor Diego, muy bienvenido al evento Alzheimer Aprende y Actúa y le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar conectado con ustedes, así sea por estos medios que son electrónicos y estas nuevas realidades. Como les contaban, efectivamente yo estoy desde Bogotá, Colombia, por lo cual van a notar una variación particular en mi acento, espero no les vaya a molestar, pero pues bueno, esto es parte de la diversidad y de la globalización y que tenemos la posibilidad de conectarnos desde diferentes regiones de Latinoamérica. Entonces vamos a hablar unos minutos en relación a la actualización en demencias. Cuando hablamos de actualización en demencias, pues tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un panorama bastante amplio, porque entonces estamos diciendo en este caso en particular, no estamos hablando de un tipo en específico, vamos a tener un ejemplo o vamos a tener un modelo relacionado con Alzheimer, que sin lugar a dudas sigue siendo el protagonista, pero pues vamos a tratar de cubrir los aspectos generales y que vamos a poder ampliar con algunos ejemplos. Entonces, si me ayudas con las siguientes, por favor. Entonces ya les contaron un poco, yo soy geriatra, ese es mi trabajo principalmente. Si me ayudas con la siguiente, yo estoy en un hospital acá en Bogotá, Colombia, y en particular nuestro hospital tiene un centro que se llama el Centro de Memoria y Cognición Intellectus, cuya función principal es atender personas que tienen alteraciones cognitivas, particularmente de memoria, y pues por eso uno de los servicios que presta en este caso es clínica de memoria. Y si me ayudas con la siguiente, entonces, ¿qué estamos haciendo en la actualidad con el paciente con demencia? Por un lado, indiscutiblemente siempre que hay la sospecha, diagnosticar. Idealmente, cuando se diagnostica, se establece un plan de tratamiento, idealmente tomando en cuenta una valoración integral y planteando intervenciones que no solamente están relacionadas con medicamentos, sino con otras intervenciones que van a ser muy importantes para la modificación, en este caso, de la calidad de vida, no solamente de la persona que padece la demencia, sino adicionalmente de su entorno y principalmente los cuidadores, perdón. Si me ayudas con la siguiente. Esta diapositiva que se ve un poco saturada es simplemente para poner un poco ese panorama general de cuándo sospechar, cómo debería ser esa valoración integral y cuáles son las diferentes opciones de tratamiento o intervenciones que mencionábamos están relacionadas por un lado, tanto con intervenciones farmacológicas, pero con intervenciones no farmacológicas que también van a ser muy importantes y más cuando estamos hablando de esta gama amplia que son las demencias. Entonces, si me ayudas con la siguiente. ¿Cuándo sospechar? Entonces, bueno, cuando uno
podría partir de diferentes ejemplos, desde los signos de alarma que nos plantean diferentes asociaciones científicas, pero digamos que de los aspectos generales es indiscutiblemente como es más frecuente en personas viejas, entonces cuando hablamos de mayores de 65 años, va a ser muy significativo. Cuando tienen algunas alteraciones, digamos que el protagonista en la mayoría de los casos suele ser alteraciones de memoria, y es que una persona tenga queja de memoria. Sin embargo, no podemos olvidar nuestro contexto actual en la cual los factores de riesgo cardiovascular, entonces personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial de larga data, o tengan obesidad, o incluso tengan tabaquismo activo o antecedente de tabaquismo, van a tener un riesgo mayor que otras personas. Entonces debería yo por lo menos hacerme el interrogante de si tiene o no tiene alguna alteración cognitiva que esté relacionado o que pueda aumentar el riesgo de desarrollar demencia. Hay otras alteraciones que uno debería tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si ha tenido antecedentes de trauma craneoencefálico o si ha tenido alteraciones de la marcha, si tiene historia o antecedente de alcoholismo crónico, si ha presentado cambios en la personalidad, entonces esto va a ser un elemento también importantísimo. Y en algunas áreas muy específicas, Colombia tiene un ejemplo muy particular de un área del país que está en el departamento de Antioquia, donde las alteraciones genéticas son el protagonista y hay una agregación familiar de la enfermedad de Alzheimer, donde entonces la edad de presentación no es en mayores de 65 años, sino por el contrario puede empezar entre 40, 50 años. Entonces aquí es donde empiezan protagonistas como son las mutaciones genéticas. Y también debe haber tenido antecedentes como infecciones en el sistema nervioso central. Entonces, aparte de esos signos de alarma clásicos, pues también varios de estos aspectos que se han mencionado deberían llamar la atención y llevar a sospechar si una persona tiene o no tiene una demencia. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Cuando hablamos de la valoración integral, bueno, indiscutiblemente la valoración por una persona que esté entrenada en la atención de personas con demencia va a ser contundente. Les contaba un poco en la experiencia de nuestro centro, tenemos la fortuna de contar con una clínica de memoria. La clínica de memoria en este caso es un grupo de especialidades que se congregan en la atención de pacientes con alteraciones cognitivas. En nuestro caso en particular está conformado por geriatría, neurología, psiquiatría y neuropsicología. Teniendo la fortuna de trabajar de forma interdisciplinaria, una persona llega a primera hora en la mañana, la valora cualquiera de estas especialidades y una vez termina la valoración por una especialidad, va pasando al siguiente consultorio y al siguiente consultorio. Y en una misma jornada, quiere decir que en una duración máxima de 4 horas, el paciente lo ha visto estas especialidades. Eso quiere decir que terminada la jornada, se han valorado varios pacientes, se procede a una junta que es interdisciplinaria, que usualmente es un almuerzo en el cual se discuten los casos del día, se llega a un diagnóstico por consenso. Eso quiere decir donde no está solamente el concepto o la recomendación de una especialidad, sino la de todos, tanto de las intervenciones que se pueden realizar por el geriatra, por el neurólogo, por el psiquiatra y por el neuropsicólogo. ¿Qué es lo bonito de esto? Que permite una evaluación integral del paciente con demencia, que obviamente tiene en cuenta la evaluación de las funciones cognitivas específicas, tiene en cuenta el impacto y la relación que puede tener de las comorbilidades. Se puede adicionalmente pensar en la evaluación de las causas secundarias. Si bien esto no es tan frecuente, representa el 5% y lo importante de un número relativamente bajo es que son potencialmente tratables. Por otro lado, es identificar cuáles son los dominios afectados, entonces en un eventual plan de tratamiento poder hacer seguimiento y tener en cuenta otros aspectos como puede ser la alteración de la función muscular. Lo bueno y lo malo. Efectivamente, el diagnóstico se está haciendo basado en criterios clínicos. Eso quiere decir que en nuestro caso particular, y más aún en Latinoamérica, la historia clínica completa es la herramienta fundamental. Otro elemento importante es hacer un examen físico que idealmente es completo, es dirigido, tiene en cuenta un adecuado examen neurológico, por eso es tan importante la participación de todos y que esta valoración idealmente sea interdisciplinaria. Pero no podemos olvidar utilizar instrumentos que estén validados y que sean apropiados al entorno. Eso quiere decir que yo debo conocer cuáles son las herramientas que son apropiadas para el país o la región en la cual me encuentro y
como hablábamos, entonces, tener en cuenta las causas de secundarismo y hacer el diagnóstico diferencial, entonces las imágenes pueden ser muy importantes. ¿Cuál? Pues dependeré de qué recursos tengo disponibles. Entonces uno podría hablar de resonancia o podría hablar de tomografía con emisión de positrones, pero no necesariamente van a estar disponibles. Otros hablarían de punción lumbar y de los biomarcadores, pero pues también tendré que mirar si eso lo tengo disponible. O por lo menos el estudio de las causas secundarias, que según las particularidades y las características del paciente, pues pensaré cuáles son los más apropiados. Tengo que pensar si tiene déficit de vitamina B12, de ácido fólico, si tiene entonces infecciones como pueden ser sífilis, o si tiene algunos déficits nutricionales específicos, o si tiene hábitos de riesgo, como en este caso se mencionaba la historia del alcoholismo, o el consumo de medicamentos que podrían ayudar al desarrollo de una demencia. Entonces, si me ayudas con la siguiente. Eso quiere decir que dentro de esos criterios clínicos, pues entonces van a variar un poco dependiendo de si estamos hablando de una enfermedad en particular o no. Entonces, tenemos criterios clásicos como en la enfermedad de Alzheimer, como los propuestos por Dubois en el año 2011, donde qué es lo bueno y qué es lo bonito, donde antiguamente se hablaba únicamente de la memoria como el protagonista, pero entonces debo tener en cuenta que el declive cognitivo va a ser insidioso, va a ser lento, va a ser progresivo y que puedo tener otras variantes de la enfermedad de Alzheimer donde no todo es memoria y finalmente se pueden comprometer otros dominios cognitivos. Eh, y podría yo utilizar los biomarcadores, donde entonces pueden ayudar a incrementar en este caso el nivel de certeza. Eh, pero como mencionamos, no todo es memoria y memoria siempre ha sido el taquillero. Existen otras variantes u otros tipos de demencias, como puede ser la degeneración lobal frontotemporal. En la degeneración lobal frontotemporal o en la demencia frontotemporal, particularmente el protagonista no es la memoria, sino que es el comportamiento o las alteraciones del lenguaje. Si tomamos como ejemplo la variante comportamental, entonces en los criterios que fueron propuestos en el año 2011 por Katia Raskowski, que aunque el nombre suena muy internacional, es de nacionalidad colombiana, pero pues está radicada en los Estados Unidos. Indiscutiblemente el protagonista, como mencionábamos, es las alteraciones comportamentales y el cómo hay un cambio o un deterioro en las alteraciones del comportamiento. Y se empiezan a mencionar que podría uno tener características como desinhibición o como apatía o como un comportamiento que puede ser perseverante, la hiperoralidad o incluso alteraciones que son muy disejecutivas. Y también podría ser de bastante utilidad los biomarcadores. Y hay otras demencias, como puede ser la demencia por cuerpos de Lewy, en el cual indiscutiblemente siendo una enfermedad neurodegenerativa, pues entonces va a tener un deterioro cognitivo progresivo. Pero entonces si pensamos por lo menos en los criterios clínicos centrales, entonces tendría uno que pensar en que, por ejemplo, va a tener alucinaciones visuales que van a ser muy estructuradas, puede tener trastornos sobre todo del sueño REM, que va a ser uno de los elementos que van a ser importantísimos. Y adicionalmente, la cognición puede ser fluctuante y empiezan a aparecer movimientos anormales que no entran dentro de los criterios centrales de enfermedad de Parkinson, sino que se clasifican como parkinsonismo. Entonces, esos movimientos anormales pues también tienen que llamar la atención. Y hay otros aspectos que pueden ayudar a que se soporte el diagnóstico de una demencia por cuerpos de Lewy, como es tener una hipersensibilidad a medicamentos como son los antipsicóticos, o empezar a tener inestabilidad postural, o presentar caídas a repetición, o tener disautonomía, u otros síntomas como pueden ser ansiedad, apatía o depresión. Entonces, depende de hacia dónde vamos o hacia dónde estamos orientando, pues asimismo tengo disponibles los diferentes criterios clínicos. Si me ayudas con la siguiente. Pero entonces, cuando hablamos de criterios, un elemento importante es incluso el término o la palabra demencia ha cambiado. Hay propuestas desde la psiquiatría donde en lugar de hablar de demencia, ellos proponen utilizar un término que es el trastorno neurocognitivo mayor, en este caso, que sería el sinónimo de demencia. Y si tomamos un ejemplo que es la enfermedad de Alzheimer desde diferentes propuestas y en la actualización de criterios, entonces empiezan a hablar de esos estadios preclínicos. Entonces, donde recomiendan que uno no esté diagnosticando solamente cuando ya la persona está en la fase demencial, que es cuando ya tiene unos síntomas y unos signos muy floridos,
sino por el contrario en esas personas o que tienen una predisposición, ya sea evidenciada por biomarcadores, o porque tienen otros factores de riesgo, como pueden ser los factores de riesgo genéticos. Entonces, la invitación de estas nuevas propuestas o estos nuevos criterios es que yo empiece a pensar en biomarcadores si los tengo disponibles, o en otras herramientas que me ayuden sobre todo a hacer un diagnóstico temprano. Eh, que eso va a ayudar, o sobre todo, a pensar en intervenciones que puedan mantener la autonomía y cuando tengamos opciones terapéuticas, que ya lo vamos a hablar, incluso evitarla un poco más la progresión. Entonces, si me ayudas con la siguiente. Eso quiere decir que según esta propuesta, el pasado sería hablar de demencia por enfermedad de Alzheimer. El presente sería la detección temprana, entonces empezar a pensar en el Alzheimer prodrómico. Eso quiere decir tener en cuenta, por ejemplo, el deterioro cognitivo leve relacionado con la enfermedad de Alzheimer. ¿Y el futuro cuál sería? Entonces hacer el diagnóstico del Alzheimer preclínico. Esto es un tanto ambicioso. Esto viene desde las propuestas de varios investigadores. También tenemos un colombiano muy importante en el estudio de enfermedad de Alzheimer, que es el doctor Francisco Lopera. Lo bonito de la investigación del doctor Lopera y lo enriquecedor ha sido al tener una población cautiva con un factor de un patrón de herencia autosómico dominante donde el 100% de los sujetos que tienen este gen van a desarrollar Alzheimer, es el cómo se buscan herramientas para el diagnóstico temprano, pero además para el tratamiento. Entonces, por eso aquí ponemos, el futuro sería buscar el Alzheimer preclínico y empezar un tratamiento oportuno para evitar que pasáramos a ese espectro avanzado de la enfermedad que se llama demencia. Sin embargo, insisto, esto es un tanto ambicioso y pues son las propuestas para el futuro. Si me ayudas con la siguiente. Entonces, ¿qué intervenciones? Entonces, claro, clásicamente se han hablado de intervenciones, si lo queremos dicotomizar, hablamos de intervenciones farmacológicas, las cuales pues van a depender del tipo de enfermedad que estemos hablando y del estadio de la enfermedad, y por otro lado, del síntoma que vayamos a manejar. Y las intervenciones no farmacológicas, afortunadamente, son amplias. Entonces podríamos pensar desde evaluación nutricional hasta rehabilitación o el control de los factores de riesgo y de las comorbilidades. Y de aquí en adelante vamos a detallar un poco qué es lo que o qué actualizaciones tenemos en los últimos años en relación a estas diferentes intervenciones. Entonces, si me ayudas con la siguiente. Entonces, desde un modelo meramente teórico, que sería el aspecto ideal, las intervenciones terapéuticas que tenemos o que podríamos pensar en un paciente con demencia, por un lado serían modificar la enfermedad o modificar los síntomas o minimizar el daño. ¿Cómo modificaría yo la enfermedad? En un aspecto ideal sería o retardar la progresión, o detener la progresión, o reversar el daño. Eso suena maravilloso, suena fantástico y ha sido un blanco terapéutico importantísimo. Y entonces desde ahí se han hablado de intervenciones que pueden ser farmacológicas o no farmacológicas. Ahora vamos a ampliar un poquito esos aspectos. Desde la modificación de los síntomas, entonces yo podría pensar en los síntomas cognitivos o podría pensar en los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces pues tengo por lo menos dos grupos grandes en los cuales podría pensar en esa intervención. Y en minimizar el daño, pues entonces el objetivo principal va a ser proteger a la persona de potenciales lesiones. Y esas lesiones pues las tendré que individualizar y las tendré que valorar porque pueden ser por el propio daño o la propia lesión que se hace a la persona contra situaciones en las cuales pueden haber negligencia o abuso, entonces, que va a ser un elemento importante. Y por último, incluso cómo puedo modificar el medio ambiente también simplemente para evitar accidentes. Desde esos aspectos grandísimos. Entonces, si me ayudas con la siguiente, en cuanto a las intervenciones que pueden ser modificadoras. Eso quiere decir que desde el blanco terapéutico se han pensado en alternativas como reducir la tasa de producción del amiloide o de la proteína tau, entonces de la hiperfosforilación, o intentando la eliminación de ese amiloide también de la proteína tau, o reduciendo la toxicidad cuando ya se ha presentado el depósito o la acumulación de estas, o reduciendo la neuroinflamación o reduciendo la neurodegeneración que se podría presentar por estas mismas. Entonces ahí lo hablamos, sí, esto sigue siendo desde el
aspecto meramente teórico. Y si me ayudas con la siguiente, por favor, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, si retomamos el ejemplo de la enfermedad de Alzheimer, los medicamentos que están aprobados, que lo vamos a ver más adelante, son para el manejo sintomático. Los blancos terapéuticos sé que se han buscado, entonces son efectivamente en estos anteriores que estábamos mencionando, o para evitar la acumulación de estas proteínas, o favorecer su eliminación, o favorecer o evitar la neurodegeneración o la neurotoxicidad. Pero tristemente hasta el momento, pues ninguna de estas, por el momento, ha sido aprobada y han tenido resultados contradictorios. Y si me ayudas con la siguiente diapositiva, entonces en esta es simplemente un listado de todos esos medicamentos que han ido apareciendo. Realmente cuando uno mira en esa publicación que aparece ahí referenciada, estos son como 4 tablas. Yo solamente les puse un ejemplo, una tabla de ellas, en las cuales han aparecido diferentes medicamentos y en las fases de investigación hasta las cuales han llegado. Pero si me ayudas con la siguiente, para no ponernos en medios particulares, esta es una diapositiva que es muy clásica porque entonces ese estudio era del año 2010, de una revista que es muy importante que es Lancet Neurology, donde resumía para ese momento cuáles eran los medicamentos que estaban aprobados, que son los que están en el centro, que son los que están en fase 4. Eso quiere decir que para la enfermedad de Alzheimer estamos hablando del donepezilo, la rivastigmina, la galantamina y la rivastigmina en ese caso en particular. Pero cuando miramos todos los otros que estaban en fase 3 y en fase 2, la mayoría simplemente ya salieron. Y entonces cuando pensamos cuánto tiempo se demora un medicamento en investigación, entonces desde que está en la primera fase podríamos hablar de 20 años. Pero si hablamos de fase 1, estaríamos pensando que un medicamento se podría demorar 10 a 15 años. Y cuando vemos que todos los que estaban en fase 3, que eran los que eran más cercanos, entre 3 a 5 años, la mayoría simplemente todos estos estudios ya se cayeron. No demostraron resultados benéficos pese a lo esperanzador o pese a lo importante desde la fisiopatología, como lo veíamos desde el modelo teórico. Entonces, si me ayudas con la siguiente, eso quiere decir que en las intervenciones modificadoras de la enfermedad con medicamentos, pues por el momento no tenemos medicamentos que hayan demostrado que puedan que podrían evitar el desarrollo de la enfermedad. Entonces, nos quedan, por ejemplo, prevenir el declive cognitivo en un estadio preclínico. Entonces, la detección temprana sigue siendo importante. Disminuir la conversión de deterioro cognitivo leve a demencia, lo cual también puede ser importante. Y disminuir la progresión de la demencia. Entonces, son aspectos que no podemos menospreciar, que son nuestra realidad y que tenemos que propender por ello. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo puedo prevenir la demencia? Entonces, esa imagen que aparece a la izquierda de la pantalla es un estudio muy bonito que ha sido publicado por una comisión especial de Lancet, cuya primera publicación fue en el 2017 y la actualización afortunadamente fue este año, de cuáles son esas intervenciones más costo efectivas para prevenir la demencia. Entonces, por un lado sería evitar el daño neuropatológico y por otro lado sería incrementar la reserva cognitiva. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Entonces, lo puedo hacer desde edades tempranas y entonces la educación es muy importante y va a ser un elemento fundamental. Entonces, cuando yo pienso como gobierno, entonces efectivamente tengo que favorecer la educación, importantísimo. Cuando estoy pensando en la vida media, entonces tendré que pensar en otros elementos como por ejemplo la pérdida auditiva o el control de diferentes factores de riesgo y cómo la parte nutricional o la intervención nutricional va a ser importantísimo. Pero entonces cuando ya tiene cierta edad, ya está y ya es nuestro paciente y ya tiene X cantidad de años, sin embargo, todavía tengo muchas cosas para hacer. Entonces, en este caso, el control de los factores de riesgo cardiovascular van a ser importantísimos. El adecuado control de la comorbilidad va a ser importantísimo. Entonces, una persona con hipertensión arterial y que reciba un adecuado tratamiento, pues va a modificar la progresión de la enfermedad. Entonces, tengo intervenciones que van a ser muy costo efectivas y cuando uno mira entonces esto en esas causas que van a ser potencialmente reversibles o que van a ser potencialmente tratables para prevenir la progresión a demencia,
pues van a ser importantísimas si tengo un camino para realizar. Entonces, no todo necesariamente está perdido y esa es la gran utilidad y son los grandes mensajes que nos deja, por ejemplo, esta comisión y más aún con la actualización en este año, en 2020. Y si me ayudas con la siguiente, por favor. Eso quiere decir que ahí simplemente esta tabla trata de resumir esas recomendaciones como la educación en edades tempranas, el tratamiento de enfermedades como la hipertensión, idealmente entonces la pérdida auditiva pues también poderla tratar. Y ya en personas de edad avanzada entonces como cesar el tabaquismo, tratar la depresión, promover la actividad física, evitar el aislamiento social, el adecuado control de las enfermedades crónicas, en este caso la diabetes, y más aún en Latinoamérica, que estas son enfermedades que vienen en aumento y que indiscutiblemente tienen un impacto importante que incluye también el aumento de la demencia en general y más aún de la enfermedad de Alzheimer. Entonces son blancos muy importantes en las cuales todos tenemos que ver. Entonces, si me ayudas con la siguiente. Pero entonces habíamos mencionado desde el modelo teórico que yo podría utilizar intervenciones para disminuir la conversión del deterioro cognitivo a demencia. Entonces, lo malo, tenemos evidencia limitada. ¿Qué sería lo ideal? La combinación de intervenciones. Por un lado, que reduzcan el daño y por otro lado, que permitan maximizar la función. ¿Qué puede reducir el daño? Entonces, por ejemplo, tratar todos los factores de riesgo cardiovascular, como lo hemos mencionado. Eso quiere decir que el eje central estaría relacionado no solamente con medicamentos, sino con dieta y ejercicio. Y por otro lado, maximizar la función, y ahí es donde viene la importancia de las intervenciones cognitivas, la estimulación social, y tratar la comorbilidad, en este caso desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Entonces, si me ayudas con la siguiente. Y las intervenciones que podrían ser útiles para disminuir la progresión de la demencia, entonces, si ya definitivamente una persona tiene el diagnóstico de demencia, entonces podríamos pensar en este caso en particular, como por ejemplo, dieta y ejercicio siguen siendo relevantes en todo contexto, no solamente en prevención, sino ya en el paciente que tiene demencia. La modificación de los factores de riesgo cardiovascular sigue siendo importante, sigue siendo contundente. La prevención de delirium, y esto sobre todo hacemos especial énfasis en la persona que tiene una descompensación aguda de una enfermedad y por algún motivo necesita ser hospitalizado. Y ya hay otras que tienen resultados que son controversiales. Entonces, por ejemplo, la suplementación. eh, ya hay aspectos que se van a tratar durante este mismo seminario, entonces por eso no quiero profundizar mucho en el tema, y como también las intervenciones cognitivas que también hacen parte del programa, entonces pues por eso simplemente lo pasamos un poco a la ligera, pues porque hay sesiones específicas para ello. Entonces, si me ayudas con la siguiente, por favor. Entonces nos quedan intervenciones que serían las modificadoras de los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que yo estaría pensando? ¿Los cognitivos o los neuropsiquiátricos? Desde el punto de vista cognitivo, entonces tengo intervenciones que pueden ser farmacológicas o intervenciones comportamentales. Y desde los síntomas neuropsiquiátricos, entonces, pues depende de cuál síntoma me estoy haciendo referencia. No es lo mismo que yo piense en síntomas psicóticos a que una persona tenga más síntomas que van hacia lo afectivo, como puede ser hacia la ansiedad o la depresión o trastornos del sueño, la apatía, la agitación o agresión. Entonces, tengo que tener claro cuál es el contexto, qué es lo que tiene esta persona que estoy atendiendo o mi familiar que tengo cerca para poder hacer un adecuado abordaje. Si me ayudas con la siguiente. Entonces, resumiendo un poco y yendo muy al dato de las intervenciones farmacológicas para los síntomas cognitivos, mencionábamos cómo hay solo 4 medicamentos que están aprobados: los inhibidores de la acetilcolinesterasa para los estadios leves a moderados de la enfermedad de Alzheimer y la memantina para estadios moderados a severos de la enfermedad de Alzheimer. Muy puntual, muy al dato, y obviamente cada uno necesita una titulación progresiva, una dosis de inicio del medicamento y llegar a la dosis terapéutica. Y seguimos con la siguiente, por favor. Las intervenciones no farmacológicas para los síntomas cognitivos, pues dependerán. Entonces yo tengo actividades como pueden ser la neurorehabilitación, que dependiendo del sitio y donde esté hablando, las podría realizar entonces un fonoaudiólogo llamado logopeda en España, por ejemplo, neuropsicólogos, y en otros, en nuestro caso en Colombia, por ejemplo, tenemos una importante participación de terapeutas ocupacionales. Mm, También podríamos pensar en actividades como el entrenamiento cerebral.
entonces que va a ser basado en repeticiones que son muy dirigidas, muy enfocadas, dependiendo de esa valoración muy particular que se le ha hecho al paciente. O también puedo pensar simplemente en ejercicio y cómo la modificación de los estilos de vida van a ser siempre importantes. O ya los programas de estimulación cognitiva, que lo hemos mencionado hace parte del programa y pues tiene sesiones específicas y pues por eso solamente lo mencionamos de forma ligera. Y si me ayudas con la siguiente. Y por último, hablamos de las actividades que pueden minimizar el daño. Entonces, estas actividades que buscan minimizar el daño, por un lado, van en una valoración del riesgo, entonces, declarando conflictos de interés. Yo les contaba, yo soy geriatra, entonces nuestra herramienta fundamental de trabajo es la valoración geriátrica integral. Entonces, en esa valoración geriátrica integral se podría mirar, por ejemplo, cómo está el estado nutricional, cuáles son los medicamentos que realmente está recibiendo, pensar en conductas de riesgo, entonces si maneja el automóvil, entonces pensar en si todavía lo puede manejar o no, o si incluso llega a tener la necesidad de cuidado. Eso quiere decir que todas las intervenciones lo que van a buscar es maximizar la calidad de vida, potenciar la independencia y, como siempre, minimizar el daño. Eso quiere decir, quiero evitar negligencia, quiero buscar las mejores opciones de tratamiento que tenga disponibles, pero también evitar el abuso. Entonces, que son situaciones que se podrían presentar en este caso en una persona con demencia. Y si me ayudas con la siguiente, por favor. Y tendré siempre unos grupos especiales. Entonces, las personas que tienen una demencia de inicio temprano va a ser un reto muy particular y muy fundamental, pues porque esto puede ser más claro y más evidente en personas de mayor edad, pero en personas con un inicio temprano siempre va a ser un reto terapéutico. Tenemos un montón de experiencias con personas que son laboralmente activas y han tenido fallas disejecutivas y terminan con diagnósticos, por ejemplo, de generación global frontotemporal en cualquiera de sus variantes. Entonces, esto siempre va a ser muy particular y siempre va a ser un reto importantísimo. En cuanto a los de riesgo genético, y les contaba cómo también tenemos experiencia en el país con particularmente una zona que está en Antioquia y cómo la importancia de la participación del grupo del doctor Francisco Lopera, en este caso con genes muy específicos e identificados y cómo hay esa agregación familiar. Una dificultad importantísima cuando el paciente no percibe sus déficits o sus problemas, y entonces presenta estas situaciones como son la nosognosia. Entonces, si no percibe los déficits o los problemas que tiene, entonces va a aumentar las complicaciones o el riesgo de complicaciones. Y por último, pues las situaciones de diagnóstico difícil y que uno pueda reconocer, yo no me las sé todas y necesitaré la ayuda de un amigo y debo trabajar en equipo. Y por eso, pues no es el trabajo de una sola persona, sino de varias profesiones, varias especialidades. Y si me ayudas con la siguiente, eso quiere decir de los mensajes grandes para llevar a casa. Por un lado, el conocimiento de los factores de riesgo y la posible prevención, la detección y el diagnóstico de la demencia está mejorando. Todavía no es perfecto, pero el conocimiento se va ampliando. La prevención sigue siendo la medida más costo efectiva. El diagnóstico apropiado con intervenciones acorde al estadio van a mejorar la calidad de vida. No es lo mismo que una persona que tenga una degeneración global frontotemporal reciba medicamentos para enfermedad de Alzheimer a que reciba una adecuada intervención para la patología que tiene. Pues porque entonces voy a evitar efectos secundarios y voy a evitar cosas como la cascada de prescripción. Y si me ayudas con la siguiente, eh, la atención de calidad se va a basar primero en intervenciones que son individualizadas, que son razonadas, que son acorde a las necesidades sociales. eh, y pues tengo que entender en qué entorno me muevo. Yo sé que hay escenarios ideales, pero pues obviamente tengo que particularizar y tengo que saber en dónde está. Mencionaba por un momento cómo trabajar en equipo es la clave. Nadie se las sabe todas, nadie puede solo. Y pues claro, aún nos falta un montón de cosas por descubrir, un montón de elementos por conocer. Y si me ayudas con la siguiente, esto es simplemente para decirles muchas gracias. Esa es la foto en las eras prepandémicas, literalmente fue hace como 6 meses. Y era la bienvenida despedida de nuestros residentes del programa de geriatría de la Universidad Javeriana. Entonces, pues no es una foto actual, pues obviamente entenderá el contexto desde hace algunos meses. Entonces, pues nada, muchas gracias y estoy aquí pendiente de las preguntas y comentarios.
Sí, muchas gracias, doctor. Nosotros somos los que agradecemos mucho. Muy interesante su ponencia. Rescato algunos puntos. Por ejemplo, veo ahí la importancia que tiene la investigación en esta materia, el trabajo en equipo, como usted menciona, esta valoración que se hace de manera interdisciplinaria, los diferentes tipos de tratamientos que hay, trabajar la parte muy importante que menciona de la prevención, como una clave ahí la educación que nos menciona, la importancia del ejercicio, de la nutrición, y qué interesante, como menciona, no solo hay 4 medicamentos aprobados, lo que nos hace pensar justo en esta parte de esas dos preguntas, digamos, filosóficas que tenemos para ustedes. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de este futuro que usted nos menciona, preclínico? Y la otra pregunta, aprovechando que va de la mano, es ¿qué futuro nos acerca o qué esperar en los próximos 10, 20 años en este tema de las demencias, doctor? Digamos que qué esperar. Por un lado, el perfeccionamiento de los criterios clínicos, ¿no? Estamos hablando que en nuestra realidad latinoamericana los recursos siempre van a ser limitados. Entonces, uno quisiera hacerle punción lumbar o biomarcadores a todos. Sin embargo, el conocimiento y la nosología es importante. Eso quiere decir que por eso las propuestas y los criterios centrales siguen girando alrededor de la clínica. Entonces, ¿cómo poder obtener algunas claves? Entonces, hay algunas propuestas de algunos grupos donde hablan como las alteraciones comportamentales tempranas y cómo puede tener esto relación para el diagnóstico temprano de las demencias. Entonces, es un elemento importante y que viene en investigación. Otro elemento importante va a ser, sí, que haya el desarrollo y la aprobación de medicamentos. Entonces, se han hablado de vacunas. Cada rato aparecen estos titulares donde dice, se encontró la cura contra el Alzheimer. Aquí particularmente en Colombia tenemos la fortuna de tener un neurólogo que está fuera del país, que es de apellido Ginás, que se ha dedicado su vida a la investigación al cerebro. Mm, ¿Cuál fue el problema? Que hace algunos años hizo un anuncio en el cual estaba diciendo encontré la cura para el Alzheimer, pero entonces cuando uno miraba, a veces descontextualizan un poco en las entrevistas las afirmaciones y efectivamente era una vía molecular bastante útil para que podría ser probable para el desarrollo de este tipo de medicamentos. Pero entonces cuando uno mira en qué fase de investigación iba, fase uno. Entonces, ¿qué esperaríamos para estos próximos años? Sí, que alguno de estos medicamentos se pueda comprobar la seguridad y eficacia y se pueda llegar a la comercialización. Y no solamente entonces el diagnóstico en la fase preclínica, sino el tratamiento en la fase preclínica, que sería una maravilla y que sería un reto. O empezar a contar con otras alternativas terapéuticas en algunas enfermedades, como es en la degeneración lobar frontotemporal, o incluso otros blancos terapéuticos, como puede ser entonces la neuroprotección, que es que ha sido siempre un reto y que ha sido una de las alternativas. Ok, muchas gracias, doctor. Teníamos otra pregunta referente a los beneficios que nos pudiera compartir, así de manera muy breve. Como usted mencionó, tenemos muchas pláticas que vamos a ahondar más sobre este tema, pero de la parte de la prevención, de los beneficios de hacer ejercicio. Bien, digamos que hay elementos muy importantes. Uno podría tomar algunos ejemplos de cohortes históricas que se han relacionado en la investigación de control de factores de riesgo cardiovascular. Una de las publicaciones muy bonitas es, por ejemplo, el de la cohorte de Framingham, cómo después de 35 años de seguimiento miraban o esperaban que estas personas tuvieran una mayor incidencia de demencia. Y cuando miraron, la incidencia era relativamente baja para todos los factores de riesgo cardiovasculares que miraban. Y cuando hacían el análisis por subgrupos, una de las intervenciones particulares era la modificación de los factores de riesgo. Y ahí es donde vienen algunos estudios donde han reforzado el ejercicio. Entonces, cuando uno trata de puntualizar qué recomendaciones de ejercicio, entonces hay publicaciones como la de Lancet o como la de Seminars Neurology del 2019, donde entonces dan unas recomendaciones que son muy globales y que son muy generales. Entonces, idealmente es, si usted es sedentario, por lo menos haga actividad física. Eso quiere decir, muévase más. Y si ya tiene la fortuna de hacer actividad física y tiene la posibilidad física, mental y adicionalmente la voluntad para hacerlo, de hacer ya ejercicio,
Y entonces llegar a esos mínimos y entonces hablar de cuál es la receta ideal, hay que mirarlo con precaución, porque pues obviamente desde la perspectiva médica hay que pensar en los factores de riesgo cardiovascular. Y si una persona no hace nada y decirle que salga a correr todos los días, pues terrible, ¿no? Porque se me va a infartar. O cómo va a ser el impacto en masa muscular. Entonces, eh, la mayoría de los estudios, si bien se han hablado de ensayos clínicos aleatorizados e intervenciones, en este caso para prevención, son en general bastante esperanzadores y definitivamente es la mejor intervención, pero el ejercicio tiene que ser con una prescripción individualizada, acorde a la realidad del sujeto, porque tengo que mirar qué es lo que puede hacer, qué es lo que viene haciendo y qué es lo que realmente quiere hacer, porque yo tengo que mirar cuáles son los gustos y preferencias. Yo les diría, si a mí, por ejemplo, me pusieran en 20 o 30 años, me voy a un sitio donde me vayan a enseñar a hacer ejercicio, me vayan a hacer actividades, y a mí me ponen a bailar y no me gusta bailar, pues les echaría la abuela. Y si tengo alguna alteración cognitiva, pues peor. Eh, entonces tengo que tener en cuenta los gustos y preferencias. Y bueno, yo entro en el cliché si a los colombianos nos gusta bailar un montón y pues yo entro dentro de los que sí nos gusta bailar. Pero el comentario va, tengo que saber qué es lo que quiere, qué es lo que puede hacer y conocer realmente todo para hacer una prescripción pues individualizada. Y sí, los desenlaces indiscutiblemente van a ser buenísimos y van a ser importantísimos, no solamente relacionados desde el punto de vista cognitivo, sino en general desde la perspectiva de salud y de calidad de vida. Ok, muchas gracias, doctor. Para finalizar, un mensaje que nos quiera dar, a lo mejor un mensaje de esperanza para ese futuro que nos acerca. Yo simplemente les haría énfasis primero, no hay que tenerle temor a investigar, porque si hay vacíos en el conocimiento, pues sigue siendo un reto. Y la investigación no debe estar solamente en los países de primer mundo, los que tienen centros de investigación gigantes o con muchos recursos. Entendemos que estamos en una región en la cual tenemos muchas dificultades, pero también generar conocimiento en nuestros países es importante. Puede ser desde lo descriptivo, ya desde cosas un poco más sofisticadas. Eh, Eso quiere decir que esa es una oportunidad, primero para aprender y para generar conocimiento. Si yo estoy en un ámbito netamente clínico, pues bueno, entonces hacer lo mejor posible. Eh, y creo que el mensaje final y uno de los aprendizajes, sobre todo desde mi formación en geriatría, ha sido trabajar en equipo. Uno no puede hacerlo todo, ni lo debe hacer solo. Pues porque para eso tengo colegas o tengo personas que están muy bien formadas y muy bien entrenadas y que pueden también ayudar a hacer una atención ideal y apropiada con los recursos que tenga disponibles, pues porque también tengo que entender cuál es mi realidad. Eh, y sí, hay muchas cosas en desarrollo, entonces pues no todo es negativo, no todo es malo, hay muchas perspectivas y afortunadamente en los últimos años el conocimiento ha estado avanzando de forma acelerada, básicamente eso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su participación, por su mensaje final. Pues vamos encerrando entonces esta ponencia. Queremos hacerles la invitación que estén con nosotros a las 4 de la tarde el día de hoy con otra actividad, otra ponencia llamada Voluntad Anticipada. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, doctor. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Listo. Cerramos la presentación en vivo Ok, en Facebook. Y aquí pues vale. entonces, nuevamente muchas gracias por hablarnos desde ahí de Colombia, gracias al internet que no ha fallado. Aquí en México anda lloviendo, Maravilloso. pero todo bien. Doctor, nada más la observación, le vamos a hacer llegar su reconocimiento, su constancia por su valioso trabajo con nosotros de manera digital, ¿sí? Y en Vale, estos días. Bueno, si no queda hoy, estamos trabajando para ya finalizar todo para hoy. Si no, no se preocupe, pronto le enviamos, por supuesto, no lo vamos a dejar sin su constancia. Y muchísimas gracias a todos que están vale. todavía conectados con nosotros por el Zoom. Nos da mucho gusto que estén interesados en aprender y actuar contra el Alzheimer. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 4. Bien, hasta luego.